En el orden del día, le ofrezco la palabra al señor diputado don Alejandro Santana en los 5 minutos que tiene el Comité de Renovación Nacional. Diputado Santana, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Hemos estado ya prácticamente 5 horas a la espera que este proyecto llegue aquí a la Cámara. Un proyecto que debiera haber sido aprobado por amplia mayoría el día de ayer y que hoy día espero que los diputados de oposición entiendan que el Senado ha llegado a un acuerdo en términos de que el bono sea de 50.000 pesos y que por carga, 50.000 pesos por carga y que se pueda prorrogar estos bonos si así fuese necesario. Así que en ese aspecto, presidente, creo que es importante dar una señal de certeza. Hay muchas dudas con respecto a lo que va a pasar con este plan económico 1. Tenemos una limitación en términos del quórum que requiere esta votación. Hay muchos diputados y diputadas que han presentado algún grado de inconveniente y de protección y de cuidado con respecto a este virus y espero que podamos sancionar favorablemente el informe del Senado. Eventualmente, presidente, si mantienen la posición intransigente y obstruccionista, quienes ayer rechazaron el bono de 50.000 pesos, nos vamos a ver obligados a ir a una mixta. Esa mixta espero que se pueda sancionar en el día de hoy. Pero creo que tenemos todo el espacio, presidente, para poder avanzar, cerrar en el día de hoy esta iniciativa, promulgarla a la brevedad posible y poder, ¿cierto?, implementar estos beneficios. Señor presidente, esperamos, como dije, y convocamos a la oposición, a los diputados de oposición, a tener un sentido republicano, solidario. Yo creo que no quedan los espacios, presidente, para sacar esas ventajas políticas, porque aquí quienes son y están potencialmente afectados requieren, como dije, la certeza que depende de nosotros poder entregársela. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado don Alejandro Santana. Continúa el otro Alejandro, señor diputado don Alejandro Bernales. Diputado Bernales. Hola. Ofrezco la palabra. Señor ministro. Ofrezco la palabra por segunda vez. ¿Va a hablar usted, ministro? El ministro el señor ministro. Ofrezco la palabra. Rocafort. Diputada Sepúlveda, por favor. Y se inscribió diputado Rocafort. Diputado Rocafort tiene la palabra. Diputada Sepúlveda lo sigue. Inscríbase, por favor, además de levantar la manito, inscríbase en el pupitre. Muchas gracias, presidente. Aquí no se trata de ser intransigente o aceptar pasivamente lo que ha impuesto el Senado o lo que ha dicho el gobierno. Sabemos que es difícil, sabemos que es complejo, sabemos que es complicado. Y yo quiero referirme a un tema en especial por mis vivencias. Yo soy de la región de Arica y Parinacota, y es una región hoy día... Es una región que vive principalmente del intercambio comercial con el Perú. Hoy día frontera cerrada. Por lo tanto, es mucha gente que hoy día ha quedado prácticamente sin trabajo. Y esto ya se dijo que mínimo son 3 meses. Quizás tenga que extenderse más por un tema estacionario. Hay varias complicaciones. Y sabemos que el gobierno, por supuesto, que está haciendo un gran esfuerzo económico. Sin embargo, esto requiere de más esfuerzo, requiere más allá, requiere de muchas
de muchos ajustes económicos y de priorizar hoy día este tema que es tan importante. Yo creo que la gente quiere hacer la cuarentena, pero hoy día se ven impedidos de hacer cuarentena porque tienen que salir de alguna manera a trabajar. Hoy día, si tenemos 3 meses, fijaos, y se da por una sola vez, la verdad de las cosas es que 16.500 pesos mensuales por carga es la nada misma. Es la nada misma. Entonces lo que pedimos es que podamos hacer un esfuerzo, ver manera de poder aumentar el endeudamiento, porque si no hay más endeudamiento, por supuesto que no va a haber más plata. Entonces requerimos de verdad, yo sé que el ministro y el gobierno en general han sacado las cuentas, han visto, han calculado, pero la verdad las cosas que a nosotros hoy día esto no nos satisface como Cámara, vemos la intranquilidad de la gente, queremos que realmente busquemos una mejor solución. Hay inversiones que pueden postergarse, hay modificaciones que pueden hacerse, pero hoy día la prioridad como país, la prioridad para las vidas de las personas, para los trabajadores, para las trabajadoras, justamente tiene que ver de dónde sacamos los recursos para que puedan tener tranquilidad. La gente ya está entrando en pánico, está atemorizada, la gente está en sus casas y no sabe qué hacer, cómo subsistir lo que se le viene. La famosa y tan nombrada clase media hoy día también tiene un problema, porque la clase media tiene que pagar colegios, tiene que pagar un montón de cosas y hoy día están realmente ahogados, atorados. Y esto en la medida que pasen los días va a ser peor. Por lo tanto, presidente, yo solicito a través suyo al gobierno podamos de alguna manera hacer un mayor esfuerzo. Aquí se puede hacer varios ajustes, hay varios ajustes que se pueden hacer, con el fin de que podamos darle en la primera señal tranquilidad a la gente. Y por supuesto esto acompañado de lo que se tiene que discutir, ya lo vamos a ver el día viernes, por lo que se ha acordado, lo que tiene que ver también la protección a los trabajadores y trabajadoras a través del Fondo de Cesantía. Pero es importante, presidente, que nos aboquemos a darle soluciones reales, soluciones que tengan consistencia y soluciones que den tranquilidad a las familias de los chilenos y chilenas. He dicho, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Ha pedido el uso preferencial de la palabra el señor ministro de Hacienda. Tiene la palabra, ministro. Y a continuación le ofreceremos la palabra a la señora diputada doña Alejandra Sepúlveda y al señor diputado don Ramón Barros. Ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a los diputados, las diputadas. Valorar sobre todo el esfuerzo. Han sido días tensos, rápidos, agitados para todos. Muchos de ustedes son de regiones y entendemos son muy conscientes de las dificultades, ¿no es cierto?, que tienen por estar acá, no saber cuándo vuelven, sus familias. Así que agradecer por eso, sinceramente, porque enfrentamos un momento muy excepcional y no vale la pena repetirlo en esta sala porque ustedes lo han dicho. Pero es realmente un momento único que nos obliga a actuar con máxima celeridad. El diputado Rocaful lo decía bien, acá hay empleos que ya se están perdiendo, hay ingresos que han disminuido hace varios días y la verdad es que lo que hagamos en este Congreso en las próximas horas va a tener un efecto bien directo y bien inmediato en términos de si vamos a ser capaces de proteger ingresos, proteger empleo, proteger comercio, proteger pymes, para las cuales una semana más de espera, a la espera, valga la redundancia, que los proyectos que están en discusión del Plan Económico de Emergencia sean ley, van a hacer la diferencia, créanme que van a hacer la diferencia. Yo he estado con mi equipo los últimos 10 días prácticamente encerrados, trabajando muy duro, al igual que ustedes, en este plan. Primero lo anunciamos, luego tuvimos que redactar los proyectos de ley. Por cierto, el proyecto no es perfecto. ¿Cuál lo es? Tiene cosas que faltan, sin duda, pero como he dicho insistentemente, cuando uno actúa bajo la urgencia, enfrenta ese trade-off de tenerlo todo y demorarse más hasta tener el último detalle o ir rápido con las medidas más sustantivas. Yo creo que las medidas más sustantivas están. Lo que no quiere decir, en caso alguno, que este sea un paquete cerrado. Esto es evolutivo. O sea, vamos a seguir viendo eventos en lo sanitario y en lo económico, y eso nos va a obligar a actuar. Entonces, respecto al bono, y yo lo dije ayer en la Comisión de Hacienda, lo dije en la Comisión de Hacienda del Senado también esta mañana,
Cuando uno plantea un bono, y lo quiero decir con todas sus letras acá, no quiere decir que vaya a ser un único bono. Un único bono es lo que está en la ley, pero no quiere decir que cuando estemos obligados a actuar más adelante no vayamos a tener que hacerlo de nuevo. Y quiero decir además que esto es evolutivo. La nómina del bono que ustedes tienen bajo su consideración y ojalá lo aprueben, es una nómina que se construye con información pasada. En los meses que sigue esa nómina de 2 millones de beneficiarios seguramente va a cambiar. Y es importante tener esa flexibilidad para incorporar esa información, para ir tanteando, ¿no es cierto?, la sensibilidad de cómo evoluciona esto en las calles, en las familias, y tomar las medidas que sean necesarias, pero créanme que esto se hace con un ánimo de flexibilidad y en caso alguno de cerrar la puerta, y lo digo públicamente, acá. Ese es el espíritu del gobierno. Creo que en estos momentos tenemos que actuar unidos y hacer yo sé que siempre es difícil, una suerte de acto de fe, de alguna manera, a todos quienes estamos involucrados en esto, incluyéndolos a ustedes en su trabajo, pero yo creo que la situación es extraordinariamente excepcional. Y creo que esta primera parte del paquete de emergencia es fundamental que se apruebe por el bono, por el endeudamiento. Ustedes han visto que buena parte de las medidas que hemos tocado implica ocupar toda la caja fiscal para darla a la pyme, a las familias, anticipando pagos de impuestos, difiriendo contribuciones, difiriendo IVA, difiriendo impuestos de primera categoría. Eso significa un esfuerzo de caja único, histórico. Y esa caja tiene que ser financiada. Entonces, si nosotros no tenemos acceso a mayor endeudamiento, vamos a tener que disminuir en igual proporción ese esfuerzo de caja que estamos haciendo. Es importante que todos lo veamos con claridad. Y conversaba, y le agradezco al presidente de la Cámara, me permitirá verlo hace un rato atrás, un poco de urgencia, porque está en este momento en discusión el proyecto de protección al empleo y aquel que permite mantener el vínculo contractual sin necesidad, valga la redundancia, de romperlo ante la situación que viven miles de comercios. Son proyectos fundamentales. O sea, de verdad les digo, una semana aquí puede hacer la diferencia entre que una empresa esté cerrando en los próximos días o decida postergar esa decisión con el desempleo que eso genera. Ese es el ánimo, por eso el sentido de urgencia, por eso tal vez a mí me han visto muy rápido y les pido perdón si he pasado a llevar a alguien, pero me embarga la urgencia y la preocupación por lo que todos estamos viendo en las calles. Créanme que me preocupa demasiado. Eso es lo único que hemos tenido a la vista en nuestro trabajo en estos días y yo les pido generosidad, comprensión para que todos estemos unidos en esta y podamos sacar estos proyectos y sigamos conversando porque esto sin duda no se termina acá. Gracias. Gracias, señor ministro. Le ofrezco la palabra a continuación a la señora diputada doña Alejandra Sepúlveda y a continuación al señor diputado don Ramón Vaz. Diputada Sepúlveda, tiene la palabra. Mire, presidente, yo me alegro escuchar al ministro las palabras que utilizó, pero también decirle que en las múltiples reuniones de comité que hemos sostenido en estos últimos días, no hay ningún diputado ni ninguna diputada que diga que nosotros vamos a estar aquí todas las veces que sea necesario, en todos los momentos, sábado y domingo, con la disposición, porque nosotros entendemos absolutamente la urgencia. Absolutamente la urgencia. Nosotros, y déjenme decirlo así, no venimos de la academia. Nosotros no venimos de la academia, nosotros venimos de la calle. De ahí, donde están los problemas, nosotros representamos eso. Nosotros si estamos sentados aquí, cada uno de ustedes, porque tiene una responsabilidad con sus electores, porque tiene la responsabilidad con la familia, porque sabe lo que está ocurriendo. Nadie nos viene a decir aquí qué es lo que está ocurriendo en la calle, nadie. Porque a flor de piel nosotros sabemos qué es lo que ocurre. Y la urgencia la vivimos aquí, igual que un ministro, igual que un subsecretario. La vivimos. Digo eso porque es nuestra realidad. Y saben, los teléfonos no paran y aquellos que somos de regiones no hemos podido ir con la libertad que quisiéramos porque sabemos también que tenemos una responsabilidad de no contagiar y de no complicar lo que está ocurriendo. Segundo, presidente, mire, nadie aquí puede decir además que no estamos preocupados del comercio, de lo que está ocurriendo con el empleo, de lo que está ocurriendo con las pymes. Eso tiene que ver con el tejido más importante productivo de lo que ocurre a nivel nacional. Para nosotros es fundamental y vital. Pero también, presidente, es lo que le ocurre a la familia. Y perdónenme, es lo que le ocurre a la familia hoy día, ahora.
Y si hay algo que yo escuché atentamente del ministro hace algunos meses atrás, era la importancia de las transferencias directas. Era la importancia de las transferencias directas. Era cómo se hacía la diferencia entre un país, ¿no es cierto?, que va en vías de desarrollo con un país desarrollado, y lo que significa las transferencias directas, que es lo que significa la inyección de los recursos a la familia. ¿O no? Eso fue lo que nos dijo en la Comisión de Trabajo. Y nos dejó clarito cuál era la diferencia de lo que ocurría en Europa de lo que ocurría en América Latina. ¿Cuál era la diferencia? Y eso es lo que estamos pidiendo hoy día. Pero estamos pidiendo hoy día no solo para tener un mejor estándar, lo que estamos pidiendo es esa transferencia directa para sobrevivir. Esa es la diferencia, para sobrevivir. Entonces, ¿sabe, presidente? Mire, mi indignación y mi complicación es que no se entienda eso, que no se entienda. Hoy día lo que estamos diciendo es que la familia se va a encerrar. A ver, uno dice Vitacura, los Barnecheas, que se encierren, pues. Ellos pueden encerrarse y ellos van a tener, ¿no es cierto?, recursos para alimentar a su familia. Pero el día que le toque a la gente de la sexta región, a la gente más humilde de la sexta región, ¿qué es lo que va a ocurrir? A la gente de los lagos, presidente, con 50 lucas, pero colegas, si ese es el problema nuestro, no es el mío, es el nuestro. Entonces, por carga. Entonces, ese es el problema nuestro. Entonces, yo le estoy pidiendo al ministro de Hacienda, presidente, y a todos los ministros que están aquí, porque si usted me dice, mire, no vamos a tener caja, perfecto, no vamos a tener caja, le vamos a sacar la deuda, perfecto, y los ahorros nuestros, y los ahorros que tenemos, y los ahorros que eran para momentos de crisis, para momentos difíciles, bueno, este es un momento difícil y crítico. Entonces, yo tengo, ¿saben una cosa? Tengo derecho a defender y a decir lo que pienso. Y lo digo con indignación y con rabia, porque es lo que me pasa. Porque es lo que me pasa. Entonces, ¿sabe, presidente? Yo le pido humildemente al ministro, a los dos que están ahí, a los tres que están ahí, que piensen en lo que le va a pasar a la familia cuando nos digan que tenemos que encerrarnos por el coronavirus y son 50 lucas por cada carga familiar. Ese es el problema. Entonces, ¿sabe, presidente? No cambió un ápice de ayer a hoy. Yo tampoco voy a cambiar un ápice mi voto. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Doña Alejandra Sepúlveda. Le ofrezco a continuación la palabra al señor diputado don Ramón Barros. Y si quedase tiempo disponible dentro de los 5 minutos de la bancada, le ofrezco la palabra al señor diputado don Patricio Melero. Gracias, presidente. Honorable Sala. Yo lo único que quiero pedir hoy día es que en las bancadas del frente se dejen de trancar la pelota de una vez por todas. La diputada Sepúlveda, con una soltura por su intermedio, señor presidente, nos habla de la calle, nos habla de que el ministro dijo que tenía que llegar la plata a la gente, pero no tuvieron ningún desparpajo sus bancadas en el Senado a parar la reforma de pensiones que permitiría en el mes de abril, en 6 días más, empezar a pagar las pensiones a quienes más están expuestos hoy día con el coronavirus, como es los adultos mayores. No tuvieron ni un asco. Hoy día estaríamos a unos pocos días de que se pagara la reforma de pensiones, como dijo el ministro, y para eso lo dijo, para que llegara la plata a la gente. Este proyecto gigantesco permite liquidez a las pymes. Sin embargo, vemos cómo nuevamente, si decimos 150 por carga, van a trancar la pelota porque van a decir que ellos quieren 200. Miren, por su intermedio, señor presidente, si los ministros de Hacienda de los gobiernos de ustedes le hubieran hecho caso a la diputada Sepúlveda de cuánto había que gastar, no habría ni un puto peso. Esa es la verdad. Gracias a la seriedad de los ministros de la nueva mayoría, de la concertación y de nuestros propios ministros, hoy día podemos afrontar lo que tenemos que afrontar: una reforma de pensiones millonaria y un paquete de medidas nunca visto en el país. Por eso yo lo único que les pido, recuerden la palabra, este es un proyecto
y un gasto que va a ser evolutivo. En la medida que tengamos la necesidad, este gobierno, porque es cuidadoso, nos va a otorgar probablemente otros bonos. Pero por favor hoy día piensen que cada momento que ustedes trancan la pelota es un día más que las familias que ustedes dicen tanto defender sufren, sufren y sufren. He dicho, Presidenta, muchas gracias. Gracias, señor diputado Ramón Barros. Le otorgo la palabra. Queda pendiente el tiempo para el diputado Melero. Vamos a trabajar sobre la primera línea. Le ofrezco la palabra al señor diputado don Daniel Núñez, luego al señor diputado don Giorgio Jackson, al señor diputado don Raúl Soto. Diputado Núñez tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, la verdad que saludar al ministro, al subsecretario, al otro ministro que está presente en la sala. Y lo primero es que hay que ver cómo estuvo la discusión del Senado. De la información que tenemos por esta premura es que el gobierno accedió a eliminar la famosa frase que borramos con una indicación parlamentaria de por una sola vez. Si es que eso es así, me parece que es un avance importante porque reconoce algo que en todos los países del mundo se está haciendo. Yo leía en Colombia, el ministro de Hacienda de Colombia accedió a decir que es cierto, él puso el bono por una vez, pero reconoce que probablemente lo tenía que entregar en 2 o 3 ocasiones. En El Salvador ya se entregó un bono y se anunció que iba a ser por 2 o 3 meses considerando el periodo de cuarentena. Por lo tanto, creo que en ese sentido el debate que dio acá la oposición y su postura firme ya ha dado un pequeño fruto, pequeño. ¿Y por qué digo pequeño? Porque también, ministro, por su intermedio, a través del presidente de la Cámara, le planteamos una inquietud respecto a la cobertura. Hoy día tenemos una situación real, objetiva, que gente que no es vulnerable está a punto de caer o de quedar en situación de vulnerabilidad. Y que este bono se entregue solo a 936.000 trabajadores, que con eso se llega a las 2 millones de beneficiados, nos parece insuficiente y le pedimos ampliar la cobertura. No fuimos escuchados. Y por último, pedimos también ampliar el monto por razones que ya están más que fundamentadas. Yo solo quiero agregar lo que ocurrió en las últimas horas. Más de 200 casos, se disparó la cantidad de casos. Ahora mismo, una hora atrás, nos enteramos de una cuarentena colectiva en 7 comunas de la región metropolitana. ¿Cuánta gente que trabaja en el sector informal ya no va a tener ingreso porque no va a poder entrar a esas comunas? Y a esa gente no queremos que le solucionen el problema con 50.000 pesos porque con eso no le soluciona nada. Queremos que tenga un aumento sustantivo significativo. Por eso, señora Presidente, no estamos en condiciones de aprobar tal cual como viene hoy día esta propuesta de ley. Tenemos que mantener el rechazo al monto y también lo vamos a mantener al nivel de endeudamiento porque es la única forma que tenemos de presionar. Acá hay algo que a mí me molesta mucho y tengo que ser muy franco en decirlo, recién escuchaba, y es muy común de parte de los diputados oficialistas y diputadas que nos acusan de obstruccionismo. Recién el diputado Barros, con su intermedio, presidenta, nos acusaba de trancar la pelota. Yo les quiero decir que aquí tengo una prueba de cómo el presidente comunista de la Comisión de Hacienda tranca la pelota y no quería avanzar en este trámite legislativo. El día jueves, a las 14 horas, yo le envié un mensaje de texto al ministro Briones, que está ahí ocupado hablando con el diputado Melero, que es más importante que escuchar a la oposición, y le dije, ministro, estoy disponible a citar de inmediato a la Comisión de Hacienda, incluso si es necesario el viernes o el lunes a la hora que sea, para justamente avanzar en la tramitación de este bono, de estas medidas y tener la posibilidad de votarla el lunes o el martes en la sesión de la sala de la Cámara. ¿Saben cuál fue la respuesta? El jueves hecha, el viernes a las 12, el lunes a las 12 del día recién. Está bien, el ministro me dijo que él tenía sus motivos, yo lo entendí, me dijo no teníamos escrito el proyecto de ley, yo lo entiendo, teníamos que redactarlo, ok, pero acá por favor no vengamos a acusar a la oposición de obstruccionismo. Nosotros estamos haciendo bien las cosas, sabemos que hoy día hay que trabajar con premura, pero con premura pensando en las familias trabajadoras de Chile. Los 50.000 pesos no alcanzan y por eso es que nosotros estamos exigiendo que se aumente sustantivamente. Y por último hay un tema que también es fundamental. El gobierno, el presidente de la República nos llama a la unidad nacional. Muy bien, ¿la oposición está dispuesta a avanzar en cosas que sean de unidad nacional? Sí, estamos dispuestos, pero con una sola condición, que también nos escuchen, porque la unidad requiere que todos cedan en algo, y aquí no se cede en nada. Lo que está haciendo es imponerse una sola mirada, una sola visión, y eso es lo que nosotros estamos rechazando. Para salir de esta crisis brutal, inédita, se requiere que el gobierno cambie su actitud y comprenda que en este Congreso no somos un
Buzón, no somos un espacio de tramitación express, tenemos opinión y tenemos derecho a ser considerados. Y por eso entonces que estamos exigiendo que acá se tenga en cuenta la situación de las familias trabajadoras que están sufriendo de verdad. Se aumente significativamente el bono, y yo solamente quiero terminar con una palabra, dada la discusión que hemos tenido, y un consejo por su intermedio de la presidenta al ministro Briones. Ministro, no comete el error de su predecesor, que venía acá con una soberbia despampanante. Mire cómo terminó. Así que, por favor, yo lo que le pido, presidenta, es que se sube significativamente el monto de este bono para que las familias trabajadoras de Chile puedan enfrentar una eminente cuarentena total con la mínima dignidad que requiere poder sobrevivir. No van a tener otro ingreso que este bono y por eso es que tiene que elevarse sustantivamente. Gracias, presidenta. He dicho. Muchas gracias, diputado Daniel Núñez. De inmediato le otorgo el uso de la palabra en nombre del Comité de Revolución Democrática al honorable diputado don Giorgio Jackson Drago, hasta por 5 minutos. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Desde que tenemos esta crisis de la pandemia del coronavirus, hemos, al menos creo, concordado de manera unánime en este Congreso que queremos poner las medidas sanitarias por delante y nos hemos puesto a disposición de poder avanzar en todas las medidas que puedan contribuir en ese fin. Hemos tenido diferencias en cómo se consigue que esas medidas sanitarias puedan llegar a fin, en cómo quizás las cifras que se muestran desde el Ministerio de Salud por cuentagotas quizás no contribuyen a tomar las medidas más efectivas, pero estamos todos en un mismo fin. Hoy día nos reúne un proyecto que desde el Gobierno se envía para permitir que las personas que están hoy día siendo beneficiadas por el subsidio único familiar tengan un bono por única vez de 50.000 pesos por carga. Nosotros creemos, y al menos esa es la opinión que manifestó en su primer trámite la mayoría de esta sala, que con ese bono no se cumplen las medidas sanitarias. Quiere decir que no es suficiente para que las familias en Chile tengan en sus distintas regiones, en las distintas localidades, las condiciones materiales para quedarse en la casa y no verse forzados a salir a buscar ingresos y exponerse al contagio del virus. Esto está pasando en distintas partes del mundo, pero lo han abordado con distintas estrategias. Por ejemplo, acá al lado, nuestros vecinos. En Argentina acaban de declarar un bono que se acerca a $150 por familia. Eso para ellos equivale al 60% de un sueldo mínimo. ¿Ya? 60% del sueldo mínimo. Acá estamos hablando de un bono bastante inferior. Es cerca del 30% si es que consideramos el promedio, que es 2 cargas por familia. Entonces, en ese sentido, creemos que hay espacio para hacer un mayor esfuerzo. Este bono, recordemos, vale $130 millones según su informe financiero, 0,05% del Producto Interno Bruto por una sola vez. La mayor crisis de los últimos 100 años para un 40% de la población, un poco menos quizás, es de 0,05% del PIB. Y para el otro 60% de la población que tiene contrato y que tiene mayores niveles de salarios y tiene mayores seguridades por tener un contrato laboral, al menos por ahora, se está proponiendo una solución por $2.000 millones. Si hacemos una regla de 3, estamos 10 veces abajo. 10 veces abajo. Y por lo tanto, nosotros acá, respetuosamente, de manera democrática, estamos parlamentando y diciéndole al ministro que no nos parece suficiente. No somos los únicos, acá no es desde un sector político. Lo dijimos en las intervenciones del primer trámite. Rodrigo Valdés, José de Gregorio, Andrea Repeto, Eduardo Engel, también han comunicado que no están de acuerdo con esta cifra por encontrarla insuficiente. Su correligionario, por su intermedio, presidenta, ministro del think tank horizontal del partido Evópoli, Sebastián Izquierdo, tampoco está de acuerdo con que sea suficiente. No es de un sector político, sino que es entender que esa cifra no alcanza para las medidas sanitarias. Y el ministro decía acá, bueno, estamos abiertos a futuro, o sea, queremos otro trámite burocrático en el Congreso para después poder habilitar al Ejecutivo para que pueda pagar ese bono. Y lo que dice el ministro, ojo, de que quizás hayan potenciales personas que puedan caer en este beneficio a futuro. Bueno, el artículo 2 regula eso. Le permite al presidente de la República por decreto definir la fecha en la cual van a definir la lista de beneficiarios. Entonces, ¿qué es lo que planteamos nosotros? Enviar esto a una comisión mixta.
En una comisión mixta esto no significa rechazar el bono. Por favor, no salgan diciendo fake news en las noticias. Acá lo que estamos pidiendo es que se mejore este proyecto, que se mejore el bono, que pueda aumentar en su frecuencia mientras dura la pandemia. No es necesario armar hacia afuera un conflicto de que el ministro diga acá la Cámara de Diputados quiere rechazar los 50.000 pesos para las personas que más lo necesitan, porque no es así. En un régimen democrático hay un parlamento. Quizás a algunos les gustaría que esto se pudiera tramitar solo por orden del Ejecutivo, pero acá hay opiniones distintas y deben contar con la mayoría de ambas cámaras de este Congreso. Y desde que ingresó este proyecto no han flexibilizado ni un solo peso, ni tampoco en la frecuencia de este beneficio. Ministro, disculpe por interrumpirlo, pero mañana usted tiene una oportunidad en la comisión mixta si es que esta se lleva a ejecutar, concretar. Y yo le aconsejo que la prepotencia y la soberbia nunca son buenas consejeras. Y por lo tanto, Silencio, por favor. que ojalá podamos, en un resultado de la mixta, aprobar un mejor bono para Chile. Gracias. Gracias, diputado Giorgio Jackson. Y de inmediato hace uso de la palabra el diputado integrante del Comité del Partido por la Democracia, hasta por 5 minutos, diputado don Raúl Soto Mardones. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. En el nombre de la bancada del Partido por la Democracia quisiera primero, con toda calma y respeto, a través suyo, sumarnos como bancada a los dichos respecto del actuar y cómo el ministro de Hacienda se ha referido en reiteradas oportunidades al actuar legislativo del Congreso en general y de esta Cámara de Diputados en particular, tema que ha sido, digamos, tema de pasillo el día de hoy y que ha sido conversado y más o menos consensuado por varios de nosotros, particularmente las bancadas de oposición. Creo que no es la forma en la cual deben relacionarse por su intermedio al señor ministro dos poderes del Estado que se necesitan en un trabajo colaborativo y no impositivo en beneficio de los chilenos y chilenas, más en una coyuntura como la que estamos viviendo hoy día, que es la crisis que enfrentamos. Dicho eso, presidenta, y respecto al proyecto que nos convoca, el día de ayer manifestamos una opinión bastante clara respecto de este tema. El gobierno claramente ha perdido la brújula. El gobierno claramente no tiene un objetivo respecto de las medidas que está implementando. Y paso a explicar por qué. Estamos disponibles para apoyar las medidas que sean pro pyme y las medidas que sean pro personas, siempre y cuando el itinerario que se plantee vayan dirigidos a un norte y un objetivo claro. Y cuando todas las recomendaciones de los expertos son quédate en casa, tenemos que avanzar hacia cuarentenas obligatorias, totales, de regiones, de ciudades, del país entero, ojalá en un momento determinado, bueno, tenemos que generar las condiciones como Estado para que las familias chilenas, sobre todo las familias vulnerables y de la clase media, tengan lo necesario para dar tranquilidad a sus familias de que van a poder cumplir eso, pues. Que se van a poder quedar en la casa, que van a poder cumplir la cuarentena, que van a poder cumplir el distanciamiento y aislamiento social que se está pidiendo. Y evidentemente que lo que nos plantea el Ejecutivo no cumple con aquel objetivo. Con 50 lucas por carga, sí, lo digo, por carga, con 50 lucas por carga, ninguna familia de este país va a tener la tranquilidad de que se va a poder quedar en su casa y no exponerse al contagio del coronavirus. Esa es la verdad, pues, señor ministro. Entonces, fijemos el norte, fijemos el objetivo y veamos cómo avanzamos juntos para cumplirlo. Pero imponiendo acá medidas populistas, porque es populista imponer un bono sin un objetivo claro y que no va a ser eficiente ni efectivo para cumplir ese norte, no logramos nada. No logramos nada. ¿Salir a qué? ¿Hacer un punto de prensa para decirle a los chilenos, mire, le vamos a entregar un bono de 50 lucas por carga por una vez, quédese tranquilo con eso, quédese en su casa? Por favor, nosotros somos parlamentarios que representamos distritos. Y todos nosotros sabemos la realidad de la gente que está viviendo, la gente que representamos. Yo conozco la realidad de la gente de la región de O'Higgins. La diputada, usted, presidenta, conoce la realidad de la región del Ñuble.
La diputada Marzán conoce la realidad de la Quinta Cordillera. Todos conocemos la realidad de la gente que representamos y necesitan un apoyo nuestro, un apoyo del Estado ahora. Trabajemos juntos para ese objetivo. Cuando rechazamos el tema del bono de las 50 lucas ayer, y si lo volvemos a hacer hoy día para forzar la mixta, es para que el Ejecutivo entienda que tenemos que hacer un esfuerzo mayor, que tenemos que aumentar el monto porque es insuficiente y que no puede ser un bono de pago de una vez, sino que tiene que ser un subsidio estatal permanente, mensual, mientras dure el periodo de la crisis, pues, para que cumpla ese objetivo y ese norte, que es que las familias estén tranquilas y tengan el sustento para sus familias. De lo contrario, estamos puro perdiendo el tiempo, señora presidenta. Avancemos en esa dirección. El señor ministro dice que no es necesariamente un bono que se va a pagar una vez, que hay disposición del Ejecutivo a evaluar si más adelante se necesita un bono. Bueno, que eso quede establecido en este proyecto y lo aprobamos, pues, ministro. Que quede establecido que va a ser un pago permanente, no un bonito, no una aspirina, un pago permanente mensual mientras dure el periodo de crisis, mientras las familias chilenas lo necesiten. Y si no hay disposición del Ejecutivo, bueno, tratemos de construir ese acuerdo en la mixta y saquemos este proyecto lo antes posible, pero que llegue de verdad como un apoyo a la familia chilena, porque este proyecto tal cual está no cumple ese objetivo. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Raúl Soto. De inmediato hará uso de la palabra en nombre del Comité de la Unión Demócrata Independiente el diputado don Patricio Melero Avaroa, hasta por 2 minutos y 41 segundos. Presidenta, estamos aprobando en la historia de Chile el paquete económico más grande que se ha destinado a fortalecer el empleo, mejorar la salud y evitar probablemente la quiebra de muchas empresas. Pero esta tarde hay acá un discurso patético, lacrimoso, pusilánime, ramplón, que no nos pone a la altura del desafío que el país nos está exigiendo. Pareciera ser que la crisis que estamos viviendo y la que se nos viene no pasa por los ojos nuestros y seguimos en un discurso que ya satura de diputadas y diputados diciendo que todo es insuficiente, que 50 lucas es nada. Lo vienen diciendo hace meses y tenemos más encima que escuchar al Partido Comunista que le da consejos al ministro de Hacienda, partido que no ha aprobado nada de nada, que ha rechazado todo en su esencia, si rechazaron hasta el teletrabajo, que es un insulto a la inteligencia, y se dignan a dar consejos. Y otro diputado del Frente Amplio dice que terminemos con la soberbia y la prepotencia. ¿Qué mayor prepotencia que la del Frente Amplio, que en las calles y en este Parlamento asusta y amilana a la izquierda y que se da una vuelta en el aire aprobando una ley y al día siguiente se arrepiente? Por favor, honorable Cámara, yo los invito a tener un poco más de aplomo, de tener un poco más de sentido de patria, de tener mayor preocupación y capacidad de enfrentar las horas aciagas que nuestra patria está viviendo, a mirarnos menos el ombligo, a mirarnos menos el interés ideológico, a bajarnos del ensoñamiento ideológico en que algunos están y que de ahora en adelante, por favor, cuando pidan más plata, diga de dónde la sacan. Basta ya de tanta demagogia, de tanto populismo, lacrimosos discursos pidiendo más plata. Díganme, por favor, de dónde. Díganme qué sacrificamos, qué más dejamos de hacer. Si ya le quitamos plata a los fondos estratégicos de las Fuerzas Armadas que a usted tanto les gusta golpearle, le quitamos plata al fondo de pensiones que a ustedes tanto les disgusta. ¿Qué dejamos de hacer? ¿Hasta cuándo tanta demagogia? ¿Hasta cuándo tanto discurso barato y insulso? ¿Hasta cuándo tanta falta de fundamento, tanta falta de patriotismo? Les pido más entrega, más generosidad en las horas que vive la patria. Aprobemos esto. El ministro ha dicho que este es un primer paso y vendrán más. No pidamos todos ahora porque aún queda mucho camino que recorrer. He dicho, señor presidente. Bien, ha terminado su tiempo, quedan 9 segundos, pero de inmediato le entrego el uso de la palabra al honorable diputado, integrante de la Comisión de Hacienda y del Comité del Partido Socialista, don Manuel Monsalve Benavides, hasta por 1 minuto y 46 segundos. Tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. El diputado Melero, que encuentra que es tan difícil pedir más recursos para los trabajadores, no tuvo pudor en la Comisión de Hacienda de hacer ver que tal vez el Estado iba a tener que colocar recursos para salvar a las grandes empresas.
A través suyo, Presidenta, al ministro, creo que hay una sola pregunta que hacerse en el marco de esta pandemia y de las medidas económicas. La única herramienta que tienen los trabajadores para proteger su salud y la vida de sus familias es el aislamiento social. Y la única pregunta que hay que hacerse es si esta medida permite a los trabajadores hacer eso. Y lo que le está diciendo una parte de esta Cámara de Diputados a través suyo al ministro es que esta medida no lo permite. 50.000 pesos por carga es menos de un tercio de lo que requiere una persona para estar sobre la línea de la pobreza. Y le hemos dicho que es completamente posible porque solo el 1% se está dedicando de este gran paquete de medidas económicas a los trabajadores sin contrato. Y por tanto le hemos dicho renta universal por 3 meses. El ministro hoy día se declara abierto, pero la comisión defendió a brazo partido que este bono fuera por una sola vez. Y permíteme decir lo siguiente, Presidenta. Esta crisis sanitaria se puede transformar en una crisis social si es que no somos capaces de actuar a tiempo. Y a tiempo significa permitirme a los trabajadores tener la tranquilidad para hacer el aislamiento social, para proteger su salud y la vida de su familia. Y eso es lo que vamos a defender como bancada del Partido Socialista, Presidenta. Muchas gracias, dicho. Muchas gracias, diputado Monsalve. De inmediato le entrego el uso de la palabra al diputado integrante del Comité del Partido Radical, diputado don Alexis Sepúlveda. Tiene usted la palabra. Gracias, Presidenta. No puedo dejar de pasar la ocasión para poder manifestarle a los ministros, las autoridades de gobierno, la preocupación que existe por miles de chilenos y chilenas que se encuentran varados, abandonados en el extranjero y que no pueden retornar a nuestra patria. Es un tema que creo que a todos, de una u otra manera, nos ha llegado el requerimiento. Y por ahí uno dice, si hay aviones para sacar a los migrantes de Chile, ¿cómo no van a haber aviones para traer a los chilenos y chilenas de vuelta a nuestra patria? Me recordaba delante el diputado Come Mellado una situación a lo mejor parecida a la que hoy día estamos discutiendo, sobre porcentajes, montos y disponibilidad presupuestaria. La discusión de la reforma previsional antes de la crisis, 10%, con el estallido social, con este gran estallido social, y yo me acuerdo que estuve en esas conversaciones cuando el ministro de la cartera de esa época nos decía no hay posibilidad ni un peso más. Me acuerdo como lo decía, no hay ni un peso más, imposible. Y después con el estallido social el gobierno hace una propuesta de un 20% de incremento en las pensiones solidarias. Y bueno, y a propósito de la decisión de toda esta Cámara de romper la barrera, inclusive de la admisibilidad, la colega, la diputada Sandón lideró eso, llegamos finalmente a un incremento de un 50%. Entonces uno se pregunta, en estas discusiones, si está el real y mayor esfuerzo que puede hacer el gobierno. Porque queda la duda. Porque tenemos experiencia pasada de cuando forzamos y hacemos un esfuerzo colectivo, no solamente de la oposición, que por cierto tiene ese rol. Porque los diputados de la Alianza también tienen que estarse preguntando si cuando anuncien, le digan a su gente lo que se ha aprobado va a ser suficiente. Yo creo que no, ministro. Yo creo que usted también lo sabe. Esto no es suficiente. Puede haber una discusión de los recursos, habrá que ver. Pero es evidente que quienes van a pagar el costo de esta crisis son justamente los que no generaron esta crisis, son justamente los que no viajaron al extranjero, los que no tienen mayor responsabilidad en la expansión de esta epidemia, que son los trabajadores, la gente más humilde, los que van a pagar la expansión y el daño tremendo que se va a generar. Y con 50.000 pesos por carga, la verdad es que una persona que va a tener que dejar su empleo, su emprendimiento, su actividad independiente, no se va a poder sostener. Entonces, ¿qué puede pasar, ministro? Puede pasar que la gente se levante, se rebele, se indigne y nuevamente tengamos conflictos sociales y tengamos que salir a apagar ese fuego. Y ahí a lo mejor van a salir guarismos mayores
un mejor monto, un mejor bono y a lo mejor en más ocasiones. Y la pregunta que uno se hace, ¿valdrá la pena esperar eso? ¿Valdrá la pena exponer a este país en estas circunstancias a apretar la inteligencia de la gente y el aguante de la gente en esta crisis? No podemos seguir abusando de eso. Yo le pido, ministro, y es posible, así se lo planteamos en la comisión, no esperamos un bono de 1 millón de pesos. Esperamos, y todo este tiempo que estuvimos esperando, teníamos la confianza que a lo mejor llegara a un monto superior. Yo creo que Chile puede hacer un esfuerzo en ese sentido. No por los recursos que esto significa, sino por los recursos que se van a tener que ahorrar cuando la gente indignada reclame porque no tiene para vivir en este encierro que va a tener prácticamente obligatorio. A lo mejor ahí nos vamos a preguntar por qué no colocamos unos recursos adicionales y nos evitamos ese problema que puede terminar siendo mucho más caro, ministro. Yo le pido reflexionar en buena voluntad. Yo creo que aquí hay que buscar la fórmula de dar una buena respuesta a la gente. Le pido un mayor esfuerzo, incrementemos el monto y veamos en cuántas oportunidades es necesario ayudar a la gente que lo va a pasar y lo está pasando ya muy mal. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputado Sepúlveda. Corresponde ahora hacer uso de la palabra al diputado integrante del Comité de Evolución Política, diputado don Luciano Cruzcoque Carballo. Tiene usted la palabra hasta por 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Junto con saludar a los ministros y al subsecretario, señalar que recibimos en tercer trámite un proyecto que lo que busca es precisamente ir en busca de apoyar a las familias, a las pequeñas y medianas empresas que van a ser impactadas por el COVID-19. Quiero señalar que hoy día la crisis que enfrentamos llama precisamente a la voluntad, llama a la disposición, llama a la generosidad. El ministro ha sido claro en señalar, y todos en esta Cámara lo podemos entender así, que efectivamente 50.000 pesos es a todas luces insuficiente, pero es posible. Y ha señalado, a diferencia de lo que se ha dicho en este hemiciclo, que algunos, por ejemplo, en el diario Mercurio durante el fin de semana señalaron que se criticaba el monto. No se criticó el monto, se criticó el hecho de que pudiera ser por una vez, y acá mismo el ministro Briones ha señalado que, de ser necesario, se volverá a revisar la situación para ver si es que estamos en condiciones de poder generar nuevas ayudas a las distintas familias, a las pequeñas y medianas empresas, a todos aquellos que están siendo naturalmente afectados de gran manera por una economía que está decreciendo, que está en para, y donde el gobierno en particular, a partir tanto de el problema de la pandemia mundial que nos asola hoy día del COVID-19, sino también a partir del día 18 de octubre y de todo lo que generó la crisis social, ha hecho esfuerzos pecuniarios y esfuerzos económicos importantes al nivel precisamente de sacrificar justamente aquello que está pensado como ahorro del país para tenerlo para épocas difíciles, que son, entre otros, los fondos soberanos, de los cuales nos estamos comiendo prácticamente la mitad. De 13.000 millones se están poniendo a disposición de esta crisis sanitaria 7.000 millones, ni más ni menos. Creo que aquello que se ha señalado acá llama a que nosotros tengamos conciencia de que aquellas personas que más lo necesitan, por retrasar este proyecto, pueden recibir o pueden retrasar también la entrega de ese bono que es absolutamente necesario y que lo reciben justamente las personas y familias más necesitadas y que pertenecen justamente al subsistema de seguridades y oportunidades. Va a beneficiar a 2 millones de personas sin trabajo formal. Se va a beneficiar justamente también a través de una capitalización extraordinaria al Banco del Estado, que precisamente está para estas, o debiese estar pensado justamente para estos problemas, que son los problemas que tienen las pequeñas y medianas empresas, que le dan pega a la mayoría de los chilenos, ¿verdad?, para capitalizarlo a través de un aporte de 500 millones en el plazo de un año.
aumentar también la capacidad crediticia de este mismo Banco Estado en 4.400 millones. Lo que pido es que hoy día tengamos visión y disposición. Cuando se critica que no ha habido disposición para abrir la mano o para abrir la billetera, y en este mismo Congreso algunos han acusado al gobierno de señalar que se fumó que querían aprobar un proyecto como el de pensiones que le daría 55.000 y 70.000 pesos a hombres y mujeres de este país, probablemente el grupo más necesitado justamente y más afectado, el grupo de riesgo justamente del COVID-19, que son los adultos mayores precisamente. Y hoy día estamos nuevamente poniendo un problema para un bono. No sabemos si va a ser el único, pero al menos este bono, ¿verdad?, que podría sumarse a otras prestaciones distintas que van a costarle ni más ni menos que 12.000 millones de pesos al país, que lo va a hacer recurriendo a los fondos soberanos, a los ahorros que tenemos y también permitiéndole endeudarse al país. Es donde yo llamo a esta Cámara, por favor, seamos generosos, seamos dispuestos, estemos disponibles precisamente para no seguir retrasando algo que es a todas luces urgente. Presidente, yo lo llamo y llamo a todos mis colegas de esta Cámara a no enviar este proyecto a la comisión mixta y aprobarlo de una vez por todas hoy, esta noche, para poder obrar con la mayor rapidez y eficacia posible. Muchas gracias. Gracias, diputado Bruscoque. Corresponde ahora hacer uso de la palabra en nombre del Comité Demócrata Cristiano al honorable diputado don Gabriel Silver Romo, hasta por 5 minutos. Tiene usted la palabra, señor diputado. Gracias, presidenta. Honorable Sala, sin duda, como ya se ha señalado, estamos frente a una de las crisis del punto de vista más importante de la última centuria y que obviamente ha obligado del punto de vista global a que cada uno de los países vaya dando soluciones respecto a la contingencia del punto de vista sanitaria y también respecto de los efectos económicos directos de las familias que obviamente traen a contrapelo crisis de estas características. Señora presidenta, al final de esta crisis, sin duda, vamos a hacer el leído en la historia de cómo reaccionamos como sociedad política, chilenos y chilenas, autoridades, Congreso, Gobierno, respecto del test, efectivamente, si es que estuvimos o no a la altura de las circunstancias, puesto que en duda cabe en una disyuntiva de carácter histórica. Un test que tal vez otros gabinetes, otros gobernantes, otros congresos, respecto a lo que ha sido el pasado reciente de nuestro país, no han tenido efectivamente dicha vara a la cual medirse. Y al final del día, creo que desde la oposición tenemos sentido histórico, que no queremos actuar con capricho, con mezquindad, con un ánimo efectivamente echar pie abajo respecto a estas medidas, y como lo ha dicho el propio gobierno, habrá otro tiempo para aquello, para ejercer tal vez la labor de fiscalización u otras que nadie entienda desde el Congreso y por sobre todo, como señala el país, de que no hay un ánimo genuino, sincero, de cooperar, de entender la situación de emergencia que hoy día vivimos. No obstante aquello, señora presidenta, cuando el propio ministro Mañalich nos señala que lo peor está por venir, cuando gobernantes en el mundo como el propio Trump, que originalmente hicieron una minusvalía de la tragedia, anuncia un paquete económico de cerca de $2 billones, cuando el presidente Sánchez en España llama a hablar de un escudo social, entendiendo que son las familias más vulnerables finalmente, que desde el punto de vista de la tragedia, desde el punto de vista sanitario, son quienes más lo van a pasar mal. Y la respuesta del Estado chileno son 50.000 pesos, es que efectivamente entendemos que se puede hacer más. Que aquí no va a haber, en este caso, de alguna manera, sentido alguno obstruccionista o dilatorio efectivamente respecto de cuáles son nuestras responsabilidades.
Si es que el día de mañana convocada la mixta, al día siguiente vamos a funcionar, lo vamos a seguir haciendo porque somos un Congreso nacional, somos de alguna manera una república, una democracia. Y en democracia entendemos por su intermedio el señor ministro que la deliberación es colectiva, no es una autocracia. Estamos disponibles a debatir el conjunto de medidas de manera conjunta. No que se entienda que aquí hay un salameo de medidas, como ha advertido el propio ministro por su intermedio, que vendrán otras. Queremos saber tal vez cuál es la estrategia completa del ministro respecto de lo que va a ser estos próximos 3 meses del punto de vista sanitario y del punto de vista económico, y que no se vean medidas finalmente tomadas a contrapelo de la presión social, de la presión que hacen efectivamente las autoridades, de los propios alcaldes, de incluso del propio gobierno, que piden efectivamente barreras sanitarias y hubo que decretarse, que efectivamente pedían suspensión de clase y finalmente tuvo que hacerse. En una democracia, en un Estado de Derecho, no es un capricho el que las oposiciones asiladas en un Congreso ejerzan obviamente el rol que les corresponde, para discutir de manera conjunta cuál es la estrategia que el Estado de Chile va a tomar efectivamente frente a la emergencia. Aquí nadie de alguna manera quiere escudarse o excluir efectivamente cuál es su responsabilidad, porque sabemos que al día siguiente también, si es que como oposición no actuamos a la altura de las circunstancias, vamos a ser condenados por el legítimo escrutinio social que corresponden a los chilenos respecto de cómo estamos actuando, cómo estamos votando o cómo estamos respondiendo frente a las aciagas circunstancias que amenazan hoy día al país y a nuestra república. Señora Presidenta, en consecuencia de la democracia cristiana, obviamente consideramos que este paquete económico es exiguo, porque la necesidad tiene cara de hereje, porque cuando una jefa de hogar o jefe de hogar entiende que 50.000 pesos no alcanzan, es que obviamente va a quebrar la cuarentena y va a buscar otro tipo de medidas, obviamente, para salir a buscar el pan para su familia. Y eso no lo queremos. Por eso vamos a votar en contra tanto del guarismo como del endeudamiento, señora Presidenta. Muchas gracias, diputado Gabriel Silver. Por último, hará uso de la palabra hasta por 2 minutos y 30 segundos el diputado integrante del Comité de Renovación Nacional, don Diego Chalper. Tiene usted la palabra, señor diputado. Gracias, presidenta. Simplemente en estos 2 minutos y tanto que tenemos, decir lo siguiente. Esta crisis era una crisis totalmente impredecible para cualquiera que hubiera estado desempeñándose en el ámbito político. Le podría haber tocado, presidenta, a la presidenta Bachelet, le podría haber tocado al presidente Piñera, le podría haber tocado a cualquier mandatario distinto, porque era una cuestión tremendamente impredecible. Y eso es muy importante, porque tal como lo decía recién el diputado Silver, por su intermedio, esto no tiene que ver con un gobierno, tiene más bien que ver con si la dirigencia política del país está a la altura de las circunstancias. Acá el escrutinio no dice relación solamente con el gobierno, dice más bien relación con la clase dirigente completa. Presidenta, la diferencia entre el liderazgo y el activismo se mide normalmente en 2 cosas. El activista es aquel que dice cosas que todos quieren escuchar, probablemente por intereses de corto plazo. En cambio, el liderazgo tiene que ver con saber decir cosas difíciles, por el bien común y por un sentido de futuro. Es difícil decir que hay que tener responsabilidad fiscal. Es mucho más fácil salir a decir que evidentemente todo se puede, pero la responsabilidad fiscal no es una cuestión de la academia, presidenta. La responsabilidad fiscal tiene que ver con entender que esta crisis es impredecible y que por lo tanto tenemos que ser responsables. Es difícil decir que a la economía le va a ir mal y que eso no tiene que ver con las grandes empresas, sino que con los pequeños y medianos emprendedores que todos conocemos en nuestros distritos que lo van a pasar muy mal. Y que sé que es difícil defenderlo, porque es mucho más fácil ponerse de la otra vereda. Es difícil, presidenta, ser de oposición y reconocer los esfuerzos del gobierno. Es difícil, porque efectivamente los fanáticos del lote de uno se le vienen encima. Pero esa es la pregunta de hoy día. ¿Usted se va a sumar al coro de los activistas o va a estar dispuesto a ejercer liderazgo y por lo tanto sobreponerse a las presiones de sus fanáticos? Esa es la pregunta que uno se hace con la oposición hoy día. Si esta crisis que estamos viviendo los va a invitar a ejercer liderazgo. Y ejercer liderazgo, colegas, es decir cosas difíciles. Es mirar a los chilenos a la cara y decirles que se vienen tiempos complicados y que por lo tanto aquí tenemos que actuar en unidad. Yo quiero creer
que en la clase dirigente que hoy día comparte esta sala no tenemos puro activismo, sino que también, Presidenta, somos capaces de encontrar algunos ejercicios de liderazgo. He dicho, muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Diego Chalper. Han terminado el tiempo de intervenciones y ofrezco la palabra a quienes no tenían inscritos. Comité Mixto, Liberal, Comunes e Independientes. Ofrezco la palabra. ¿No hay inscritos? Bueno, terminado entonces el tiempo de intervenciones, pasamos de inmediato a votaciones. Se están tocando los timbres ya hace varios minutos. Damos inicio entonces al tiempo de votaciones. Diputado Jackson, reglamento. Sí, reglamento. Si es que... Sí, presidente. Silencio, por favor. Me gustaría que pudiera darnos cuenta de la tramitación que va a tener los distintos proyectos para el día de mañana. O sea, de las comisiones que van a sesionar mañana, que se tomaron en un acuerdo comité, hay mucha confusión. Entonces le pido que por favor al secretario general nos pueda decir cuáles fueron los acuerdos. Hay varias personas que están preguntando si es que va a sesionar mañana, no vamos a sesionar, si es que vamos a sesionar el viernes, no vamos a sesionar. Yo estaba en el comité y yo lo tengo claro. Pero me gustaría que antes de la votación, si pudiera comentarnos en un minuto. Sí, se recoge el punto, diputado Jackson, y tiene usted razón, no se han leído los acuerdos de comité y le damos la palabra entonces al secretario general para que dé lectura a los acuerdos de comité. Sí, bueno, en reunión sostenida hoy día por los jefes de los comités parlamentarios bajo la presidencia del diputado señor Flores, se acordó lo siguiente. En primer lugar, si este proyecto que estamos en discusión, que acaba de terminar, pasa a mixta, la mixta se citaría para el día de mañana. Y lo mismo para el proyecto que va por la mixta del artículo 15 de la Ley Orgánica Constitucional sobre la postergación, ¿no es cierto?, de los permisos de circulación. En segundo lugar, se acordó realizar una sesión especial el día viernes 27 de marzo a las 15 horas para tratar los siguientes proyectos. A. El proyecto de ley que concede indulto general conmutativo a causa de enfermedad COVID-19 en Chile, boletín 13.358-07. Este vendrá en segundo trámite constitucional y va a ser enviado a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para que lo informe en la mañana del día viernes. En segundo lugar, el proyecto que establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales en las audiencias y actuaciones judiciales y para los plazos y ejercicios de las acciones que indica por el impacto de la enfermedad COVID-19 en Chile, boletín número 13.343-07. Este proyecto viene con modificaciones del Senado. En tercer lugar, el proyecto de ley que faculta a los consejos municipales para prorrogar la obtención o renovación del permiso de circulación de los vehículos que indican el evento que esa mixta fuera rechazada. Y en cuarto lugar, con previo paso por la Comisión de Trabajo en primer término y en segundo término por la Comisión de Hacienda, el proyecto de ley que protege el empleo y fortalece el seguro de cesantía, boletín número 13.175-13. Les informo que este proyecto va a ser discutido y despachado durante el día de mañana por el Senado y hasta tarde, por ese es el motivo que la Cámara no va a sesionar mañana y va a tener que sesionar el día viernes. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Estimados colegas, nuestro secretario general, de inmediato, nuestro secretario general, como connotado abogado, ha hecho una lectura en detalle de los acuerdos de comité. Yo los quiero resumir en chileno y clarito, cortito. ¿Está claro? Está claro. Muy bien. Diputado Naranjo, ministro. Presidente, la Comisión de Economía aprobó por unanimidad un proyecto que
que tiene que ver con el pago de los servicios básicos, los suministros, y por consiguiente yo solicitaría la unanimidad de la sala para que lo podamos votar el día viernes sin discusión si es necesario. Le quiero señalar, en todo caso, diputado, antes de pedir la unanimidad, que esto fue dado cuenta en la reunión de comités. Estamos esperando que salga de la comisión y el acuerdo previo es que saliendo de la comisión lo incorporamos. En todo caso, ya que usted lo solicitó, pido el acuerdo de la sala. No hay acuerdo. No hay acuerdo, ya lo teníamos acordado en sesión de comité. En todo caso, lo podemos reconsiderar. Lo reconsideraremos en comité. Muy bien. Diputado Soto. Gracias, presidente. Me gustaría insistir, presidente, en la Comisión de Economía fue acuerdo transversal de todos los sectores políticos allí representados el día de hoy. Se consensuó con presencia del Ejecutivo, en presencia del señor Ministro de Energía, un texto, una indicación sustitutiva que permite o más bien prohíbe el corte de cuentas de suministro por mora durante el tiempo que estemos en estado de crisis o en estado de catástrofe. Fue un proyecto que se aprobó en general y en particular por unanimidad, presidente. Creo que es una urgencia, es un requerimiento y una necesidad hoy día que la ciudadanía nos exige dar una señal clara y rápida. Y por lo tanto no me parece la oposición del diputado Ramírez. Me gustaría que se reconsiderara y que tengamos de aquí al viernes para poder ver ese proyecto. Gracias, presidente. No hay acuerdo. No hay acuerdo. Vamos a volver a debatirlo, estimados colegas, oportunamente. Nosotros creemos que efectivamente es un buen proyecto que a lo menos merece el debate y que por lo demás obedece a la fusión de 5 o 6 proyectos de moción de distintas bancadas que fue aprobado justamente para permitir que la Comisión de Economía sesione. Entonces, la verdad es que es poco comprensible que no se debata cuando teníamos eso. Así que lo vamos a volver a revisar. Vamos un tiempo de votación. Piano. Propongo integrar. Estimados colegas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 15, inciso segundo, de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, propongo integrar la comisión mixta encargada de resolver las discrepancias entre ambas ramas del Congreso Nacional, esto es, ambas cámaras, respecto de la admisibilidad del proyecto de ley iniciado en moción que prorroga la fecha de renovación de las revisiones técnicas con los siguientes señoras y señores diputados. Don Diego Paulsen, del Comité RN. Don Iván Norambuena, del Comité de la UDI. Doña Jenny Álvarez, del Comité Partido Socialista. Don Jorge Sabaj, de la Democracia Cristiana. Don Félix González, del Partido Mixto Humanista, Frente Regionalista Verde e Independiente. Muy bien. ¿Habría acuerdo? Acordado. Vamos primero con... Diputada Álvarez, punto de reglamento. Punto de reglamento, por favor. ¿Es permiso de circulación o revisión técnica, presidente? Son dos proyectos distintos. Pero ¿cuál va mixta? Tengo entendido que es permiso de circulación. Los dos. Los dos por distintas razones. Los dos. Y lo que acabamos de aprobar es para que veamos los dos en mixta. Revisión técnica, diputada, fue lo que leí. Muy bien. Vamos a iniciar tiempo de votaciones, señoras y señores diputados. Señoras y señores diputados, perdón, había solicitado la palabra el señor ministro de Hacienda y en el uso preferencial de ella, antes de iniciar la votación, le ofrezco la palabra al ministro don Ignacio Briones. Tiene la palabra, ministro. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Muy brevemente, luego de escuchar los comentarios, subrayar 3 cosas que creo que todos tienen claro, pero dada su importancia, me permito subrayarla. Lo primero, acá me parece que es complejo
ver una medida de forma aislada. Yo creo que es importante ver que el paquete o el plan económico de emergencia que hemos planteado es un todo sistémico. Uno no puede ver un bono solo de forma aislada, uno tiene que verlo en complemento con otras medidas que están contenidas en el plan, por ejemplo, todas las medidas de liquidez, de apoyo a la pyme y a la micropyme. Otras medidas que van en la misma línea, y ustedes las conocen, de este bono que estamos entregando hoy día, que es la creación de un fondo de 100 millones de dólares, o sea, prácticamente la misma amplitud que el bono que ha sido cuestionado por parte de algunos de los distinguidos diputados y diputadas, que tiene el mismo fin, que es ir en ayuda del microcomerciante, del feriante, del colero, y que va a ser además canalizado por los alcaldes, que es los que quienes tienen la mayor capilaridad y granularidad para aplicar a ello. Se creó un fondo especial y no central Fondo Común Municipal, precisamente para asegurar que esos dineros se gasten en esos chilenos y chilenas que lo van a necesitar. Entonces, los invito a ver también la medida de 130 millones de dólares que cuesta el bono en conjunto con esta otra que la suplementa y le agrega 100 millones de dólares más. Pero en el agregado ver el plan completo, o sea, cuando usted ayuda a la pyme a que no se caiga, bueno, ahí también hay un trabajador que no necesariamente es de alto ingreso y que pertenece al 60% más vulnerable. Entonces, hay que mirarlo en su conjunto. Lo mismo con las medidas de protección del empleo que ustedes van a conocer, espero mañana, que son tremendamente importantes, como lo dije al principio, para evitar que en los próximos días varios cafés, varios comercios, varias empresas medianas se nos vayan de espalda y rompan el vínculo contractual con sus trabajadores, generando desempleo. Entonces, los invito a mirar esto en su conjunto. Y por último, para mirarlo en su conjunto, me parece que también uno tiene que poner sobre la mesa medidas que ustedes han aprobado y que cabe felicitarse por aquello. El ingreso mínimo garantizado es un complemento de ingreso importante del orden de hasta 60.000 pesos para trabajadores que reciben el sueldo mínimo, y eso está hoy día arriba de la mesa. Entonces, de nuevo, creo que es relevante que miremos esto en conjunto, no de forma separada. Y por último, estimados diputados y diputadas, subrayar un último elemento que lo dije al principio. El margen de endeudamiento es una medida fundamental, además requiere un quórum alto. Si nosotros no tenemos ese margen de endeudamiento, la verdad es que buena parte de estas medidas que les he comentado, incluyendo la posibilidad de llegar liquidez a los microempresarios, a los pequeños empresarios, se caen, y es importante que ustedes estén conscientes de aquello. Gracias. Muy bien, señor ministro, ruego que considere el uso de su palabra y su intervención como una gentileza de la mesa, por cuanto la presidenta ya lo había tomado, había cerrado el debate y su argumentación es parte del debate. No lo quisimos interrumpir para que usted pueda exponer, aun cuando no correspondía hacerlo. Muy bien. Ha sido una gentileza de la mesa. Excepcional. Asumo la responsabilidad de ello. Me lo advirtió el señor secretario general, pero asumo la responsabilidad de ello. Muy bien. Vamos a votar. Vamos a votar. En votación, las modificaciones incorporadas por el Senado en el proyecto de ley iniciado en moción que prorroga por un año la vigencia de las licencias de conducir que expiren durante el año 2020. En votación. En votación. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. Diputado Santana, don Juan, vote por favor. Resultados de la votación. Por la afirmativa 87 votos, 1 en contra, 3 abstenciones. Aprobado. Y además despachado el proyecto. Vamos ahora. Punto de reglamento exclusivamente, diputado Mirosevich. De voto, por favor, presidente. A favor, Bernales y Mirosevich. Muy bien. ¿Bernales, Mirosevich? Bernales y Mirosevich. Ambos, muy bien. En votación, la enmienda del Senado respecto del artículo 1 del proyecto de ley
que ha incorporado un inciso tercero nuevo en el proyecto de ley iniciado en mensaje que establece medidas para apoyar a las familias y a las micro, pequeñas y medianas empresas por el impacto de la enfermedad COVID-19 en Chile. Hago presente a la sala que esta enmienda recae sobre materias de ley simple o común. Han hecho una pregunta que yo creo que... Diputado, sobre el artículo primero, este es el monto del bono del municipio. El monto. Muy bien. En votación. En votación. En votación, han votado todas las señoras y señores diputados. En votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa 45 votos, 43 en contra, 3 abstenciones. Rechazado. Vamos a la otra. En votación, la modificación incorporada por el Senado respecto del artículo 5º nuevo del proyecto de ley que requiere para su aprobación del voto de 78 señoras y señores diputados por tratarse de una norma de quórum calificado. ¿Cuál es la norma? Muy bien, es la autorización de endeudamiento. En votación. Sí, ya está muy mixta, así que lea el artículo. En votación han votado todas las señoras y señores diputados. En votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa 51 votos, 38 en contra, 2 abstenciones. No alcanzó el quórum constitucional, por lo tanto se rechaza. Ambas modificaciones. En consecuencia, señoras y señores diputados, propongo integrar la comisión mixta que deberá reunirse mañana, de acuerdo a lo que hemos señalado en conjunto con el Senado. De otra manera, el presidente de la Cámara de Diputados convocará para mañana. Propongo integrar la comisión mixta encargada de resolver las discrepancias entre ambas ramas del Congreso Nacional respecto del proyecto de ley iniciado en mensaje que establece medidas para apoyar a las familias y a las micro, pequeñas y medianas empresas por el impacto de la enfermedad COVID-19 en Chile, con las siguientes señoras y señores diputados. Don Alejandro Santana por el Comité RN. Don Sergio Bobadilla por el Comité de la UDI. Don Marcelo Schilling por el Comité del Partido Socialista. Don Pablo Lorenzini por el Comité Demócrata Cristiano. Y don Daniel Núñez por el Comité Mixto Humanista, Frente Regionalista Verde, Independientes. Muy bien. ¿Habría acuerdo? Sí, acordado. Acordado. Antes de cerrar la sesión, saludamos al diputado. Bien, antes de concluir esta sesión, les pido brindemos un caluroso y cariñoso aplauso al señor diputado Sergio Bobadilla, que esta vez sí oficialmente está de cumpleaños. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. El otro tema